Era ya la 1 de la madrugada, la lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido cuando, a la mortecina luz de la llama, vi como la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Víctor es un joven ginebrino de gran talento y virtuosismo que, atraído por la ciencia y el misterio de la vida, viaja a Ingolstadt, en Alemania, a estudiar en la universidad. Es allí que inicia un experimento científico que arruinaría completamente su vida, creando caos, terror y desolación en toda su familia. Y en este punto de la historia, ¿sabrías decirme el apellido de Víctor? Sí, quizás acertaste. Frankenstein. Pero lo que seguramente no sepas es que la historia de terror que su autora relata en esta novela acaba trasladándose a la vida real, viviendo ella un auténtico infierno tras escribir esta histórica obra. Su vida se transformaría en una novela de terror. ¿Qué fue lo que ocurrió? Adéntrate, si te atreves, amigo o amiga, en la que yo creo que es la mejor historia contada en Date un Blog, una que tiene absolutamente todo: amor, odio, terror, miseria y, por supuesto, mucha, pero que mucha ciencia. ¿Listo para que te estalle completamente el cerebro? Es posiblemente el personaje de terror más replicado, conocido, caricaturizado y repetido de toda la historia. Frankenstein, en películas, en series, en cómics, en videojuegos, donde se presenta un ser torpe, verde, tontorrón y cuya maldad contrasta con una notable ingenuidad. Por desgracia, nada a la altura del verdadero Frankenstein, el que creó una joven hija de escritores que con 17 años escapa de casa enamorada de un poeta, en un año marcado por una gran catástrofe natural, y cuyo gran cuento, con el que pasaría la historia, para su propia desgracia, solo sirvió para iniciar una cadena de desdichas que trajo el terror desde las páginas de la novela a su vida real. Y todo comenzó con un juego de niños, bueno, de jóvenes mejor dicho. Hablamos de 5 escritores encerrados en una casa en Ginebra ante el mal tiempo, por lo que dedican sus tardes a crear relatos de terror. Estamos hablando quizás de una de las concentraciones de talento poético y narrativo más brutales de la historia. Pues en estas condiciones, Mary, esta joven, tenía un bloqueo mental, no le salía nada, hasta que tuvo una epifanía científica. La ciencia le abrió el camino. Pero no nos adelantemos porque aquí hay mucha tela que cortar. Son 2 historias paralelas que llevan de la brillantez a la tragedia y que nos trae una lectura muy moderna sobre la relación del ser humano con la ciencia. Prepárate. Y empezamos por lo más lógico: conocer esos 5 personajes que estarían encerrados esos 3 meses en una casa en Ginebra, creando, produciendo, imaginando. Serían como unos Backstreet Boys de la poesía. No. O como los Vengadores de la poesía. No, tampoco funciona. Bueno, sin adelantar nada, yo creo que más bien se parecen algo así como Pasión de Gavilanes de la poesía. Bueno, el caso, aquí los tienen. Vamos uno por uno. Pues conozcamos a estos 5 personajes. Empezamos por la protagonista de la novela, Mary Godwin, o como hoy la conocemos, Mary Shelley. Mary Godwin Shelley, nacida el 30 de agosto de 1797 en Londres, hija de William Godwin, filósofo y pensador anarquista, y Mary Wollstonecraft, escritora y pionera feminista. Una familia, como ven, tan culta como rebelde. Y su primera desgracia ya ocurría al nacer. La madre de Mary moría por las complicaciones del parto. Ante esta situación, su padre se casaría poco después, haciendo que Mary ganara 2 hermanastras, Fanny y Claire. Así tenemos a nuestro segundo protagonista, Claire Godwin, la pequeña hermanastra de Mary. Y siendo padres tan intelectuales y adelantados a su tiempo, se puede imaginar que Mary recibiría una educación muy rica en filosofía, en letras, pero además heredaría ese carácter pasional e irrefrenable de los padres, que eran rebeldes profesionales. Así, Mary, con solo 16 años, se enamora de un poeta, 5 años mayor que ella, y además alumno de su padre y casado, que es, por cierto, el tercer miembro de este escuadrón, Percy Bysshe Shelley. Percy Shelley era, pues, otro ficha. Aristócrata, descendiente del conde de Arundel. Era un brillante y talentoso revolucionario, sí, de esos que siempre están metidos en problemas, lanzando panfletos y textos ateos y anarquistas, y defensor del amor libre, pues básicamente como los padres de Mary. Era un intelectual que además escribía muy bella poesía romántica, que aunque su época no fue muy considerado, hoy se tiene como uno de los mejores poetas británicos del romanticismo. El caso es que este tipo tan peculiar, un rebelde, a los 18 años se enamora de una chica de 16, Harriet, y huye con ella a Escocia. 4 años después, vuelve a Londres, pero con 2 hijos y su mujer embarazada del tercero. Y es entonces, en estas circunstancias, que se da el crossover que ya todos andan esperando.
Ahí conoce a la hija de 16 años de uno de sus maestros en anarquismo y libre pensamiento, la hija de William Godwin, vamos, Mary. Y es así que llega el drama, ambos se enamoran. De repente el padre defensor del libre amor, que pensaba que el matrimonio era una figura opresiva, decide que esa relación no es apta. Así que Percy repite la jugada, se da la fuga con ella, con Mary, dejando atrás a su mujer embarazada y sus 2 hijos. Primero irían a Francia y luego a Suiza, para regresar a Londres en 1814, donde encontrarían las cosas como la dejaron. Sí, el viejo Godwin les había dado portazo, no les dirigía la palabra, así que se suman las deudas, los escándalos y el ostracismo de esta joven Mary a su embarazo que pilló en este viaje, a la vez que nace la tercera hija de Percy. Vaya panorama. Bueno, el caso es que Mary perdió ese hijo, pero poco después volvía a estar embarazada. 1816 nacía William. Pues lo dejamos ahí, en 1816. Ya tenemos a los 3 primeros personajes de esta pasión de gavilanes inglesa: Percy, Mary y Claire y sus relaciones mutuas. Pero si todo esto que te he contado te parece tremendo, espera, porque llega el 4.º personaje y con él vas a flipar absolutamente en colores, porque esto seguramente no te lo esperas, es la guinda del pastel. Se trata de unos personajes más curiosos y enigmáticos del siglo XIX, y a la postre, uno de los escritores más importantes de todos los tiempos, el poeta inglés Lord Byron. George Gordon Byron, que es su nombre antes de ganar el título de Lord, no tuvo una infancia fácil. Su padre los abandonó cuando solo tenía 3 años. Su madre no contaba con muchos recursos y, para colmo de males, nació con un defecto en la pierna que le hacía caminar como un cojo. Pero la suerte le sonríe. Su tío muere sin descendencia y le toca heredar a Byron, además de bienes y propiedades, el título de Lord. Y Byron, como el resto de esta cuadrilla, no iba a decepcionar tampoco en su tema amoroso. Desde pequeño ya daba muestras de ese carácter rebelde, indomable, incorregible y, por supuesto, apasionado, que lo acompañaría el resto de su vida. Y su vida vuelve a dar un giro a los 24 años cuando publica Las peregrinaciones de Childe Harold. Como él mismo relata, me desperté una mañana y vi que era famoso. La obra fue un éxito instantáneo y él, de inmediato, catapultado a la máxima popularidad. Un cóctel verdaderamente explosivo, porque sí, era un aventurero, inquieto, apuesto y seductor, lo que junto con su fama, su talento y su virtuosa lengua lo convirtió en el rey del Londres literario durante ese esplendor del romanticismo. Y esto genial, pero también se volvería el rey de esas fiestas de alta sociedad y, por supuesto, también de las comidillas. Es que vamos, a este tipo le gustaban mucho las mujeres y no se andaba con chiquitas. Así que tras algunos meses ya coleccionaba escándalos que se sumaban como elemento de presión a sus acuciantes deudas. Quizás un buen matrimonio me salve, debió pensar el joven Byron ante esta situación ya insostenible. Pues sí, se casa de forma desapasionada con una aristócrata, Annabella Milbank, no tardando en engendrar su primera hija, que llamaría Ada, y aquí tremendo crossover, que no voy a desvelar, pero esto da para una historia trepidante que contaré otro día. Lo importante, esa relación surgida de la necesidad en realidad no tenía mucho futuro. Se cuenta que en la noche de bodas Byron le dijo: te arrepentirás de haberte casado con el diablo. Y linduras por el estilo, vamos, tremendo personaje. Y esto como una de las más cosas que pasaban por ahí, ¿no? Porque el tipo seguía siendo infiel, entre otras con su media hermana, la media hermana de Byron, que parece ser que la dejó también embarazada. Además de ser acusado de sodomía, con deudas hasta el cuello, vamos, que la situación no podía más, hasta el cuello. Vale, pues esto está pasando en 1816. Para entonces Byron tenía 28 añitos. Ya lo han adivinado, este es nuestro 4.º personaje. Pues aquí lo tienes unido a nuestro pasión de gavilanes inglés, el Byron. Vale, pues ya solo falta el 5.º personaje. Vamos con él. Su nombre es John Polidori, médico personal de Byron y aspirante a escritor, en cuya vida no vamos a entrar para no alargar. Solo le hacía ilusión estar cerca de Byron para aprender de él y encontró una excusa como médico personal. Pero ojo, porque añade un importante talento a esta no pequeña colección de genio literario. Tenemos una novelista hoy famosa por el personaje Frankenstein, con 2 de los mejores poetas del romanticismo, y Polidori, ¡ojo!, que llegaría a ser el padre de los vampiros, en quien se inspiraría Bram Stoker para crear su Drácula. Vale, pues ya tenemos los 5 personajes. Ahora solo falta algo que los una, ¿no? Porque tenemos por un lado 3, Mary, Percy y Claire, y por otro Byron y Polidori. ¿Qué uniría a estos 5 personajes? ¿Lo has podido adivinar? Tic tac, te dejo que intentes pensarlo, imaginarlo. Pues seguro que esta no la viste venir. Claire, la hermana pequeña de Mary, se enamoró de Byron y de hecho al poco tiempo estaba embarazada de él.
Tremendo, Byron, tremendo. Y es esta pequeña Claire no solo la que da sentido a todo el grupo, sino que va a propiciar la situación que estamos buscando. Los 5 encerrados en una casa en Ginebra. Y es que Claire amaba secretamente a Byron y odiaba a que siguiera con su mujer y sabía que su situación era insostenible, así que trazó un plan. Mary y Percy irían a Ginebra con ella, huyendo de los problemas acuciantes que tenían. Byron también tenía que desaparecer un tiempo, y con la excusa de escribir el tercer canto de las peregrinaciones, le venía bien una fuguita, una escapada. John Polidori insistió en acompañarle como doctor, así que Claire les haría coincidir a todos en Ginebra. Ya lo tenemos todo, todos los ingredientes. Bueno. Falta el último ingrediente, un ingrediente científico. Ginebra es una ciudad que yo amo. Allí pasé 4 de los mejores años de mi vida. Me la conozco, diría que incluso mejor que mi propia ciudad, de tanto que la recorrí, la viví, la disfruté, fue espectacular. Esos, como sabes, fueron mis años del CERN y sí, fueron de los mejores años de mi vida, por lo que tengo a esta ciudad un cariño muy especial. Y los relatos en esta parte de la historia me suenan, como llegan al lago Lehmann, las visitas al Salef, sus paseos por Belle Rive. Y conozco particularmente los veranos de esta ciudad, son especialmente bonitos, sin el calor asfixiante que por ejemplo hace en Madrid, y se pone muy colorida y alegre, contrastando con el frío y la oscuridad de su invierno, mezclando de forma maravillosa el verdor de las praderas, el aire fresco de las montañas, los reflejos del sol en el lago y al fondo ahí precioso el Mont Blanc en los Alpes. Es idílico, es romántico. Pero ese verano sería diferente. Sí, ese año 1816 es hoy conocido por algo más. Algo que ocurría en un rincón opuesto del planeta, a miles de kilómetros de allí, pero tendría un efecto enorme en ese verano en Europa y por ende en esta historia. Nos vamos a Indonesia, la isla de Sumbawa. Entra allí en erupción el volcán Tambora. Y te dirás, bueno, un volcán en Indonesia, pero ¿qué tendrá que ver? Bueno, pues porque no fue una erupción normal, una cualquiera. De hecho se trata de la erupción más brutal registrada en toda la historia, que generó una columna de fuego de 20 kilómetros de altura, y la explosión se oyó en la isla de Sumatra, a 2000 kilómetros de distancia, con cenizas cayendo tan lejos como las islas de Java o las Molucas, dejando en nada a la famosa explosión de Krakatoa. En total, se estima que murieron unas 90.000 personas. Pero bueno, aunque fuera un pelotazo, te preguntarás, ¿y qué tendrá que ver con nuestra historia que está pasando en otra esquina del mundo? Pues bueno, la respuesta es muchísimo, porque seguramente has oído hablar alguna vez del término invierno nuclear, ¿verdad? Debido al hongo de la explosión y toda la materia que volatiliza junto con el humo y el hollín, se genera toda una nube que se dispersa por todo el planeta y bloquea durante mucho tiempo los rayos del sol, bajando la temperatura en todo el planeta, ¿cierto? Bueno, pues con un volcán tan bestial como el de Tambora puede pasar algo similar o incluso peor. Tambora fue tan espectacular, tan brutal, tan demencial, que provocó que hoy, a 1816 en Europa, a ese año, lo llamemos el año sin verano. Nubes, lluvias y bajada de temperatura constante. Total, que nuestro grupo de 5 que llega a la colorida Ginebra en verano para caminatas por el campo, rutas de montaña y paseo en barco por el lago, se ven que van a pasar la mayor parte del tiempo encerrados en la casa sin salir. Lo harían en Villa Diodati, la casa que había alquilado Lord Byron para él y Polidori. Bueno, casa, este pedazo de mansión, un bello lugar con precioso jardín al lado del lago. Y allí el horrible clima y el tedio sirvieron de catalizador de ese inusual talento concentrado en 4 paredes. Empezaron ellos leyendo libros de la casa, donde por cierto encontraron muchas novelas de terror gótico. Entonces, en una de esas oscuras noches de ese año sin verano en Ginebra, a Byron se le ocurre una idea. ¿Por qué no preparar cada uno de ellos una historia de terror para contársela a los demás? A ellos les parece una idea excelente y se ponen a ello. Percy escribiría una historia sobre fantasmas. Byron inició una historia sobre vampiros que no terminó, pero que retomó Polidori, que como dijimos, luego el famoso Drácula de Bram Stoker estaría inspirado en ese El vampiro, que publicaría Polidori más tarde. ¿Y Mary? ¿Qué hacía Mary? Joven, sin experiencia, estaba estancada. Tenía un bloqueo mental, no se le ocurría nada. Le bloqueaba su autoexigencia. Era hija de 2 escritores, no podía ser, debía ser capaz de construir algo a la altura, algo verdaderamente terrorífico. Pero no daba con la tecla, nada que le inspirara. A cada día le preguntaban, aumentando su angustia, y su respuesta siempre era la misma: nada. Hasta que un día tuvo un sueño científico. Paremos la historia y hagamos otro viaje en el tiempo. Recuerden que en Londres, en 1790, cuando nació Mary Godwin, ya había visto brillar al científico más importante de todos los tiempos,
Isaac Newton. Londres además presumía de la primera gran sociedad científica, la Royal Society, y era un auténtico imán de talento científico. Allí surgiría la revolución industrial con el motor de vapor, la revolución eléctrica con David Faraday. Era la capital mundial del conocimiento científico, una nueva mentalidad que acabaría contagiando al resto del mundo occidental. Londres, en ciencia, estaba a la vanguardia. Y en esos años, finales del siglo XVIII, principios del XIX, en la selva de los fenómenos científicos había un nuevo rey. Es la electricidad. La botella de Leyden para almacenar cargas es de 1740, la teoría de cargas de Franklin y su experimento de la cometa de 1750. Pero llegaría de forma especial a la sociedad, esta electricidad, con un descubrimiento de 1800. Alessandro Volta en Italia desarrolla la primera pila, con lo que la electricidad empieza a controlarse. Se puede desencadenar y estudiar a voluntad. Y claro, todo esto aterrizaría en la capital científica del mundo, Londres, llegando primero a los círculos científicos y luego a la gente de la calle, como puro show, porque cómo no asombrarse con rayos artificiales, los pelos de punta al tocar un metal, los calambres que producía, era el poder del mismo Zeus en tu mano, parecía magia. La electricidad, en 1810, era la nueva moda en Londres. Y los Godwin, una familia intelectual, no era ajeno a ello. El afamado padre de Mary, William, era amigo personal de la figura científica del momento, el Brad Pitt de la ciencia, Humphrey Davy, que estaba revolucionando la química con la electricidad, descubriendo elementos químicos por medio de la electrólisis. El mismo Percy, marido de Mary, era un fan de la electricidad, le gustaba gastar bromas con calambrazos, cargando los pomos de las puertas. Como ven, era algo nuevo y espectacular, y entonces cómo no caer ante este nuevo fenómeno de moda. El caso es que todo esto Mary lo conocía perfectamente. Es más, en Londres su vecino, Andrew Cross, era un científico que tenía un laboratorio eléctrico en su casa. Es que estaba por todas partes, como para no verlo, y todo muy bien. Pero había una pieza que faltaba, un aspecto de la electricidad que intencionadamente no les he contado. Algo que la joven Mary aprendería en el pequeño periodo entre viajes a Suiza que se detuvo en Londres. Allí asistió a un acalorado debate en el colegio de cirujanos, donde los médicos debatían sobre la chispa de la vida. ¿Algo vivo?, se preguntan. ¿Tiene algo que no tenga lo inerte? ¿Existirá acaso algo así como la chispa de la vida? Y en tal caso, ¿qué lo produce? ¿Cómo se pierde? ¿Se podría recuperar? Recuerden que estamos en una época todavía muy religiosa, incluso animista. Una pregunta esta que resultaba muy interesante, era válida y científica. El caso es que allí, en ese debate, Mary vio a un médico defender que era la electricidad esa chispa de la vida. Y eso que decía ese médico no era entonces una locura. 1780, un médico italiano, Luigi Galvani, hace un descubrimiento muy sorprendente. Bolonia, se cuenta que estaba haciendo experimentos con electricidad en su laboratorio médico cuando por descuido toca con un bisturí cargado las patas de una rana que estaba diseccionando, y entonces la pata de la rana muerta se contrajo. Pensó, la electricidad tiene que ver algo con la vida, y este experimento supuso el pistoletazo de salida a un movimiento que disparó el imaginario colectivo, con shows, por ejemplo, donde una cabeza de un buey abría la boca al conectarlo a la electricidad, o más especialmente cuando se probó con un ser humano. Giovanni Aldini, sobrino de Galvani, aplica electricidad a un criminal ejecutado. La mandíbula se estremece, se tensan los músculos y se abren los ojos. ¡Súper loco! Imagina lo que algo así puede generar en la gente de esa época. Es un momento histórico de transición entre el pensamiento mágico y religioso a un mundo mucho más científico y escéptico. Y todo eso estaba ocurriendo en el Londres de la época en que vivió Mary Godwin. Ahora ya podemos volver a la casa de los poetas. Recuerden, Mary estaba muy frustrada con su bloqueo. No le salía nada. Fuera, en esa casa oscura, en ese año sin verano, el ambiente era frío y lúgubre. El caso es que esa tarde había estado charlando Mary con Percy y Byron sobre esa chispa de la vida y la electricidad, lo que la dejó muy inquieta. Tanto que esa noche tendría problemas para dormir, estaba incómoda, intranquila. Entonces tuvo una pesadilla, un ser que vuelve a la vida con la electricidad. Se levantó sobresaltada, asustada. El monstruo era terrorífico. Ahí estaba su idea, lo tenía. Y es así como la escribió. Ginebra, Víctor Frankenstein, un joven brillante, educado en la más sofisticada familia, una infancia llena de amor y alegría, con sus padres y hermanos, y la bella Elizabeth, de quien estaba profundamente enamorado. En la parte intelectual se apasionó por las ciencias, pero lo hizo de forma autodidacta, por lo que fue dando tumbos hasta caer en autores medievales.
ya sobrepasados en su época en ciencia, como por ejemplo Alberto Magno, por lo que se contagió de su espíritu, un espíritu que era de otra época, que estaba empapado por la búsqueda de la piedra filosofal o el espíritu de la vida, el sueño de eliminar de la humanidad toda la enfermedad y hacer invulnerable a los hombres. Así, motivado por ese sueño, cuando cumple 17 años, decide viajar para completar estudios universitarios en ciencia, en la Universidad alemana de Ingolstadt, donde se acerca a la química de su época y se rodea de libros y experimentos que inflaman sus ideas. Y es ahí, en ese ambiente científico e intelectual, que le asalta su duda de juventud, ese tema que atrapó su atención de niño. ¿Qué mueve la vida? Más aún ante la muerte de su amada madre. Es así como comienza a estudiar anatomía, a hacer disecciones, a visitar cementerios, tomando restos humanos. Todo en un pequeño taller escondido, trabajando noche y día, con tanta pasión que le estaba absorbiendo toda su energía. Pero poco a poco iba funcionando, se iba dando. Estaba encontrando el secreto de la vida. Nadie puede concebir la variedad de sentimientos que en el primer entusiasmo por el éxito me espoleaban como un huracán. La vida, la muerte, me parecían fronteras imaginarias que yo rompería el primero, con el fin de desparramar un torrente de luz por nuestro tenebroso mundo. Una nueva especie le bendeciría como su creador. Obsesionado con su creación, se alejó de su querida familia, descuidó su estado físico, solo vivía encerrado en la búsqueda que atrapaba todos sus sentidos. Cada noche tenía accesos de fiebre y me volví muy nervioso. 2 años después de iniciar su proyecto, el día que estaba esperando, finalmente llegó. Era una noche apacible de noviembre. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía ante mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente. La vela casi se había consumido, cuando, a la mortecina luz de la llama, vi como la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Entonces ocurrió lo que ninguno esperaría. Víctor, ante su obra, sintió asco. Su piel amarillenta apenas si ocultaba el entramado de músculos y arterias. Tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos, pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios. Un monstruo gigantesco que escaparía del taller y perseguiría a Víctor para torturarlo tanto como pudo, dañándole donde más duele, lo que más quiere, su familia, matando a su hermano e indirectamente a su criada, a su mejor amigo, hasta cumplir con su promesa: estaré a tu lado en tu noche de bodas. Víctor pasó 3 años perseguido por la bestia que se ocultaba en las montañas mientras llevaba su dolor en secreto. Solo lo sabía él. No se lo podía contar absolutamente a nadie. Claro, ¿quién le iba a creer? Pensarían que estaba loco. Así el terror le acompañaba allí donde iba. Cada persona amada, cada ser querido, acababa muerto. Triste, demolido, ese joven alegre, carismático, vivaz, había dejado paso a un ser sombrío, silencioso, lúgubre. Mientras, solo buscaba la forma de acabar con su rival antes de que destrozara completamente su vida, y en particular lo que más amaba a él, su única esperanza de felicidad en ese punto, su bella Elizabeth. Y llegó el día de la boda, que celebraría en aparente tranquilidad. Después, viajaron a las montañas a pasar la noche de bodas en una posada. Entonces, Elizabeth me dejó solo y durante algún tiempo estuve yendo de un lado a otro por los pasillos de la casa, inspeccionando cada esquina que pudiera servir de escondrijo a mi enemigo, pero no vi ni rastro de él, y comencé a considerar la posibilidad de que algún afortunado acontecimiento hubiera tenido lugar y hubiera impedido la ejecución de su amenaza, cuando de repente oí un grito y un espantoso alarido. Procedía de la habitación a la que Elizabeth se había retirado. Cuando oí aquel grito, lo comprendí todo. La venganza del monstruo estaba cumplida. La historia de terror que nos narra es espeluznante y pone los pelos de punta, pero yo creo que se queda corta con respecto a la que vivió su propia creadora, Mary, en su vida real. Digamos que irónicamente, como en el cuento, el monstruo que ella creó se vuelve en contra de su creador. Después de ese verano regresa a Londres con su marido, donde acaba la historia. Mayo de 1817 publica la obra Frankenstein, el moderno Prometeo, una obra editada en 3 libros, publicada de forma anónima y que llegaría a ser un éxito. Sin embargo, el terror pronto empieza a aparecer en su vida. En octubre de ese año, Fanny, su hermanastra mayor, se suicida de sobredosis de opio. 2 meses después, hace lo propio la exmujer de Percy, Harriet, ahogándose. Mientras tanto, Claire, la hermana de Mary, como la propia Mary, dan a luz hijos de Byron y Percy. 1818, viajan a Italia para verse con Byron. En ese viaje mueren los 2 hijos de Mary. 2 años después,
Polidori, en una profunda depresión, se suicida. Además, muere la pequeña Allegra de infección y Percy, su querido marido, muere ahogado durante una tormenta en una travesía. Un año después, el propio Byron moría a los 36 años por falta de atención médica tras alistarse en el ejército griego por la independencia del país de los turcos. De ese grupo, solo Claire y la propia Mary sobrevivieron a los 4 años que siguieron la publicación del libro. 8 personas de su círculo más íntimo desaparecieron a muy joven edad, trayendo la desolación a la vida de la pobre Mary. Mary seguiría escribiendo hasta 1851, muriendo con 53 años. Ninguna de sus posteriores obras estuvo a la altura de esa gran obra maestra del terror, que compuso ese verano en la Villa Diodati, en Ginebra. Estás flipando, ¿verdad? Pues aún queda lo más loco para mí por contar. Intencionadamente he manipulado la descripción de la obra, que por cierto recomiendo que lean, y que puedo decir que retrata a un Frankenstein, el monstruo, mucho más interesante que el personaje que hoy nos ha llegado. Y además una relación con Víctor, su creador, que también es muy profunda y digna de reflexión. De hecho, hay todo un libro, recuerda que la obra contiene 3, que nos relata lo que yo me he saltado. Lo que le ocurre a ese ser desde que es concebido hasta que decide tomar venganza contra su creador. Y es esto. El monstruo abre los ojos ante la vida. Y la primera reacción de su creador es huir. Hace todo lo posible para alejarse de su criatura. La aborrece. Atacado por su paradójica situación, cae en una crisis nerviosa que lo lleva al borde de la muerte, que con ayuda del tiempo, unos meses, y el cuidado de su mejor amigo es capaz de superar. Finalmente decide regresar a casa, a Ginebra, cuando recibe la terrible noticia: su hermano ha muerto y su amada criada es acusada del delito, declarada culpable y ejecutada. Víctor, en cambio, sabe que no ha sido la criada la culpable, pero no puede contarlo, lo tendrían por loco. Así que una sombra de culpabilidad empieza a pesar sobre él. Al final ocurre el encuentro esperado. Ante tanto dolor y sufrimiento, su familia decide emprender un viaje a las montañas, a los Alpes, para cambiar de aires. Es en una pequeña escapada que Víctor hace en solitario hacia la cima de la montaña, entre el frío y la nieve, que se produce el ansiado encuentro. Aléjate, insecto despreciable, mas no, detente. Quisiera pisotear hasta convertirte en polvo, si con ello, con la abolición de tu miserable existencia, pudiera devolverles la vida a aquellos que tan diabólicamente has asesinado. Es entonces cuando el monstruo nos relata el motivo de su odio al ser humano, cómo empezó a experimentar y amar la vida, las luces, los colores, los sonidos, los rayos del sol que impactan en su cara. Comenzó a andar y a descubrir el mundo, descubrió el hambre y lo sació en un bosque de bayas, descubrió la sed y la calmó con un lindo riachuelo, el frío y descubrió el fuego. Entonces, cansado, durmió, pero poco después empezó a experimentar otras emociones más dolorosas, como la soledad y la tristeza. Era una pobre criatura indefensa y desgraciada, que ni sabía ni entendía nada. Lleno de dolor, me senté y comencé a llorar. Intentó acercarse con amor a la vida a los humanos, y repetidamente recibió lo mismo. Niños gritando, señoras desmayándose, hasta ser atacado con piedras y palos. Pero era lo que más ansiaba, encontrar compañía. Es así que se escondió en un cobertizo de aperos para, sin ser visto, poder acceder a una pequeña familia. Viendo sus reacciones día a día, aprende de los sentimientos humanos, de sus necesidades, de sus conexiones, y comienza a amar a la familia, al viejo y sus 2 hijos, que era una familia muy pobre. Aprovechando que era un ser muy grande y tenía mucha fuerza, cree que puede ayudarles si les corta madera, les quita la nieve del camino. Solo quiere ser de ayuda para sus nuevos amigos, todo sin ser visto. Además toma libros y aprende a leer, aprende el lenguaje, esperando el día que pueda presentarse ante ellos y mostrarles su amor incondicional. Tras largos meses preparándose, el día llega y tiene un plan. El viejo es ciego, así que no reaccionará con temor ante su aspecto, de modo que puede ganar primero su confianza y luego, cuando sepa que es inofensivo, le ayudará el viejo a ganarse al resto de la familia. Él los amaba por encima de todo. Pero cuando va adelante con su plan, todo sale mal y solo recibe lo mismo de siempre: gritos, palos y el desmayo de su amada amiga Agatha. Cuando logré convencerme de que realmente era el monstruo que soy, me embargó la más profunda amargura y mortificación. Sus amigos abandonaron la casa y no volvieron más. Estaba una vez más, para siempre, solo. Debía ser vuestro Adán, pero soy más bien el ángel caído a quien negáis toda dicha. Donde quiera que mire, veo felicidad de la cual solo yo estoy irrevocablemente excluido. Yo era bueno y cariñoso. El sufrimiento me ha envilecido. Por eso, delante de su creador, le reclama: todos los hombres odian a los desgraciados. ¿Cuánto pues más se me puede odiar a mí, que soy el más infeliz de los seres vivientes? Sin embargo, vos, creador mío, me detestáis y me despreciáis a mí, vuestra criatura,
a quien estáis unidos por lazos que solo la aniquilación de uno de nosotros romperá. Él solo quería que devolvieran el amor que tanto daba. Amo la vida, aunque solo sea una sucesión de angustias, y la defenderé. Pero volvamos a la historia porque seguramente te preguntes, ¿y qué pasó? Pues yo en vez de contártelo te recomiendo que leas el libro, pero claro, eran dos personajes destinados a la autodestrucción. Víctor y su monstruo debían aniquilarse. Lo he de decir, es una obra maravillosa que nos trae muchas lecturas. Una de ellas muy, pero que muy moderna, que está más de actualidad que nunca, sobre la relación del ser humano con su creación. Estamos de camino a crear un Frankenstein, un ser, la IA. ¿Cuál será nuestra relación con ella? ¿La repudiaremos? ¿No será odiada? En cualquier caso, Víctor nos lanza un mensaje, una súplica en su libro. Aprendan de mí, si no por mis advertencias, sí al menos por mi ejemplo. Lo peligroso de adquirir conocimientos. Aprenda cuanto más feliz es el hombre que considera su ciudad natal el centro del universo que aquel que aspira a una mayor grandeza de la que le permite su naturaleza. Una mayor grandeza que la que le permite su naturaleza. Ojo, porque toda creación también se puede volver en contra de su creador. Pues este es el punto y final de este vídeo, que espero que traiga esa interesante reflexión que voy a retomar en vídeos futuros, también hablando sobre el futuro de la IA relativo a la educación y también al futuro del trabajo. Pues esto ha sido todo, compañeros, espero que le den mucho al coco y estudien, que alguno quizás sea el próximo Michael Faraday. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas. Hasta pronto.